Bueno, Walter Fumero, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Nacho. Un gusto estar en tu programa. Tente en el aire, la verdad que está buena la iniciativa, lo hemos escuchado varias veces. Y está bueno, ¿no? Poder comunicarse con la gente y que tenga además un corte bastante social, cultural, que hace falta esos espacios siempre. Claro, vos sabés que la idea, y el otro día estaba hablando con otra de las futuras entrevistadas, Kelly, la señora de Rigoberto. Qué dilema. Exacto. Saludos para Kelly, si está escuchando. Tenemos que charlar también. Y un poco yo le explicaba eso, le digo, mira Kelly, digo, la idea es charlar. Porque yo creo que necesitamos estos espacios que a veces lo he hablado con el que estaba en el Museo Casa Rivera Pensa, nunca me sale el nombre. ¿Con Padrón? No, el siguiente. ¿Con que está ahora? ¿Cristian Pinto. Con Cristian Pinto, nunca me sale. Y le decía eso, y Cristian me decía, dice, pero contá con el lugar, vengan, hagan. Sí, lo que pasa es que hoy estamos en un tiempo que quizás no vamos a un lugar, no vamos a un lugar, no sé, a 5 cuadras, a 1 hora determinada, no sé por qué están pasando determinadas cosas, pero sí que necesitamos saber dónde estamos, saber qué hicimos, qué estamos haciendo, y qué pensamos, porque muchas veces, ayer le decía a Leo, nos cruzamos, yo lo veo al Leo que pinta, muy lindo el Leo que pinta, pero por ahí me hago una imagen que ni siquiera tiene nada que ver con lo que es el Leo, porque lo tengo todos los días y no conozco la historia del Leo. Y a vos te ha pasado 20.000 veces, porque vos fuiste el del programa, después fuiste el del carnaval, fuiste el de la intendencia, pero en definitiva siempre ahí en la vuelta todos de la cultura, ¿no? Sí, arranqué de muy chico, me gustaba tocar la guitarra. Bueno, antes pasaba, ¿no? Ahora cumpleaños muy chico le regalan un tambor. Antes le regalaban una guitarra. ¿Pero vos pediste la guitarra? Pedí la guitarra. Esas cosas que no sé por qué, pedí una guitarra, era muy chico, me compraron una guitarra. ¿Qué edad tenía? Y tendría 8 o 9 años. ¿Y qué te gustaba? ¿Qué escuchabas en ese momento que decías? Sí, lo que se escuchaba en mi casa. ¿Y qué era? Era folclore, mucho folclore argentino, los chachareros, los fronterizos, Horacio Guaraní, se escuchaba los olimareños, se escuchaba Cita Rosa, se escuchaba otros cantores de esa época, pero Grupo Vocal Universo, después todo el movimiento del canto popular. Pero en esa, cuando fui chico, sí, era folclore argentino, la gran mayoría. Y mi primer profesor, mi primer maestro fue José María Pereira. ¿Mira? José María Pereira, que en ese caso todavía estaba en pleno auge la fogata tropical. Claro. Yo conocía al hermano, a Oscar, que vivían allí cerca del barrio. Yo me crié en el barrio de la Plaza Rodó. Barrio de la Plaza Rodó. Por la que se llamó Soriano, entre Eusebio Piris y Oribe. En realidad, hoy La Torre. Claro. Entre Eusebio Piris y Oribe, que es la única, o una de las pocas cuadras que tiene una vereda sobre el lado norte, por la Torre hoy, que era Soriano, el doble o el triple más ancha que todas las veredas. No sé si han puesto atención, pero cuando pase, fíjense que tiene un motivo eso. Tenés razón. Porque por esa calle, y creo que sigue sucediendo, pero se juntaba todo el agua que venía de la vuelta, agarraba Soriano hasta la cañada de Covinubi, que no existía Covinubi, la cañada de Campito Caorsi, y era un río. Y entonces teníamos unos amigos allí en el barrio, que había en la esquina había otro, en la esquina de Oribe y Soriano había un gomero, fumero también de apellido, medio pariente lejano mi padre, pero era bicicletero. Pero él siempre tenía unas cubiertas grandotas unas cámaras grandotas de auto, de tractor, y nos daba alguna, nosotros le inflábamos y nos tirábamos de la esquina de Eusebio Piri, terminábamos en el campo Caborsi. ¿Para tanto daba? Pero se llevaban los autos. Los autos que estaban en calle Soriano los arrastraba, y muchas veces después la cañada, cuando entraba a la calle al Campito Caborsi, le habían puesto como
un puente por calle Zorrilla, antes de llegar a la cancha, claro. antes de decir vamos a ir, era todo campo, ahí no había Cominubi. Entonces los autos terminaban arrastrando y terminaban enganchados ahí, no se seguían por la cañada porque quedaban ahí. Pero más de una vez se llevó más de un auto. Cruzaba Oribe y seguía por Soriano hasta enganchar Zorrilla y se iba por la cañada. Pero la cañada, claro, era una lluvia. Y mirá que me acuerdo, no mataban a Reto y todo lo demás, pero era un barrio que teníamos una barra como de 15, 20 gurisa, y era divino llover y jugar en la vereda lloviendo. Y cuando nos podíamos subir en las cámaras esas nos vimos, ¿viste? Era una travesura, pero lo hacíamos, ¿viste? Nosotros, como todo gurí. Hoy hay otras cosas, capaz que más peligrosas en internet. Sí. Y eso era vivir, ¿viste? En esa época. Allí en la esquina, mirá, en la esquina de Eusebio Piris y Soriano, había una esquina, un taller mecánico de auto, ¿no? Y corrían carreras de kart. Ahí vivía Cuelo, el padre de Matías Cuelo, de Virginia Cuelo, el esposo de Peggy Merkel. Peggy nos juntaba los días de lluvia a la siesta y nos leía y nos cantaba unos cuentos preciosos. Íbamos como 10, 15 a la casa que estaba Virginia, Matías, Lautaro, el más chico. Matías fue añares, muchos años productor de Berroso, muchísimos años en el extranjero, por todos lados, honduranense, que ha trabajado muchísimo en eso. Íbamos, compartíamos allí, pero además nos íbamos al taller, porque el padre tenía los car que corrían carrera, y cuando lo estaban reparando se le sacaba el motor y quedaba el car con las 4 ruedas, y donde iba el motor tenía como una colita ahí de hierro. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Lo empujábamos por calle Eusebio Piris. ¿Mirá? La locura de aquella época. Por supuesto no había tránsito que había ahora. Claro. Por Eusebio Piris lo empujábamos todo hasta Morquio, ¿no? Hasta Morquio. El Morquio doblábamos hasta Oribe y lo largábamos, porque Oribe era lisito, tenía ya hormigón, por supuesto, y lo largábamos por Oribe hasta llegar a la casa. Entonces vos ibas sentado atrás, el que iba atrás, y tipo monopatín, y se paraba donde iba el motor. No. Esas cosas, viste, digo, éramos gurises chicos. Estamos vivos de pedo. Sí, antes uno hacía cosas que, bueno, es cierto. Es cierto, pero eso también nos fue formando desde eso de la cultura que decimos. Antes la amistad, creo que los compañeros, yo hasta ahora me veo con compañeros que vivieron en esa cuadra y uno se nos acuerda de toda la vida. Había días que nos enojábamos y andábamos a la trompada. Y después venían nuestros padres y encima nos daban una a los dos por habernos peleado. Y al rato andábamos abrazados. Date cuenta que allí en esa esquina de Eusebio Piris y Soriano y Basilio Muñoz estaba la cancha central, que no estaba la vivienda. Había pedazos de los muros que se habían caído cuando yo era niño. Y en la manzana siguiente estaba la otra cancha. Esta era la central y la otra la de juvenil. Claro. ¿No? Entonces eran 2 manzanas y nosotros pasábamos jugando a la pelota. Y nos juntábamos y jugábamos a la pelota toda la tarde. Y después teníamos la placita donde está hoy, donde estaba la cancha Baby Fútbol. Primo Huerta era el que la cuidaba. Un veterano que era un crack porque no se podía dejar jugar, ¿no? Entonces Primo Huerta salía de una vuelta y decía, bueno, cuando yo me vaya ustedes entren, pero antes que yo venga se tienen que ir. Entonces nos dejaba entrar había un parte tejido roto y entrábamos y jugábamos la canchita de Baby Fútbol. Qué linda que era esa canchita. Era precioso, se montaba. Me acuerdo que estaba el Guaraní, que estaba allí en medio cuadro, la Lagartija, Wander, los clásicos de Wander y Guaraní. Era una niñez muy que hoy lamentablemente se ha perdido. No hay ojalá haya en los barrios todavía esas cosas, ¿no? Pero bueno. Y vos ese gusto musical, ¿cómo lo ensamblabas con todas esas actividades? Y bueno, la guitarra había que estudiar y había que tener clase una vez a la semana. Era cuando yo empecé a estudiar guitarra, bueno, el profesor venía a mi casa, Pereira venía a mi casa una vez a la semana, teníamos una hora de clase y él me dejaba, era acorde, guitarra y canto, o sea, claro. Era acorde. Ahí aprendí Samba Mi Esperanza, Samba El Orimar, todas esas primeras zambas, algunos vals, yo viste, algunos carnavalitos. Era rascar y cantar. Y eso fue lo que aprendí. Y después, ya un poco más grande. Pero perdón, ¿la guitarra era grande? Era sí, sí, no había guitarras chiquitas. Claro, no había. Estaba grande. Te sentaba y te quedaba mal. Los dedos como.
A mí me costaba muchísimo. Yo una de las cosas por las que me alejé de la guitarra de chico fue por eso, claro. Tenías que hacer a veces alguna cejilla o algo. Claro, sí, era complicado. Sí, pero complicado. al arranque era más bien los tonos lisos. Claro, sí, la menor. Algún punteíto de arranque muy sencillito. Tuve ahí un tiempo, creo que 1 o 2 años, y ya después, que ahí creo que fue mamá, que no sé si Pereira no podía venir más o quería que yo estudiara y profundizara más la guitarra, y me acuerdo que me anotó en Casa de la Cultura, que estaba en esa época donde ella era La Valleja hoy. Había un entrepiso, sí. Y ahí ya tenía solfeo y guitarra. Cierto. Por música. Tita Larañú era la profesora de solfeo, que era la esposa de Santana Pereira, el director de la banda, que había banda en ese momento, sí. Banda municipal. Y guitarra con Atilano Reyes, el padre de Javier Reyes de Voces del Viento. Atilano Reyes era un guitarrista de música clásica, concertista internacional, daba conciertos en Europa, en Estados Unidos, un tipo realmente un estudioso de la guitarra. Y empezamos a ir ahí, ahí estudié como 7 años. Dejé cuando entré al Liceo Militar, porque no podía salir a estudiar. Mirá vos. Entonces yo hice como 7, 8 años de música, leo música hasta el día de hoy. Claro, uno pierde después si no practicáis, como todo, claro. Siempre seguí leyendo música, porque después en los coros que tuve, porque estuve en el coro liceo, en el coro departamental, en el coro de conservatorio, y ahí la partitura de los textos cantados, también con partitura, la lectura de la música te sirve muchísimo también para cantar. Y bueno, y ahí me enganché, porque en el Liceo Militar no dejé, había un coro, me metí en el coro, y iba Roberto Tarigo a dirigir el coro, y iba la profesora Larañú a tocar el piano y a acompañar. Y un día, no sé de dónde vino la orden, dijeron que querían hacer una orquesta de música tropical y típica. Dijeron quiénes querían participar, yo levanté la mano. Dijeron como 8, ¿viste? Como 8, ¿eh? Y empezaron, Roberto Tarigo empezó a distribuir los instrumentos, vos vas a tocar la primera guitarra, o la segunda guitarra, o el teclado, o esto, o lo otro. Y yo estaba ahí, ¿viste? Nada. Y vos vas a tocar el bajo. Y yo digo, ¿qué es esto? El bajo, nunca vi un bajo, nunca había visto un bajo de esa edad, te juro. Tenía tercero liceo, cuarto liceo. Unos 15 años. 16. Un bajo eléctrico, ni idea. Dice, pero un bajo eléctrico, Roberto, porque con Roberto con el coro teníamos cierta confianza. Sí, vos no sabés leer música, sí. Y bueno, ya está, es como la guitarra, las 4 cuerdas de arriba de la guitarra. El bajo eléctrico común, los mismos valores musicales. Sol, re, la y mi. Y está escrito en clave fa. Pero vos sabés leer música. Bueno, está. Vamos arriba. Y arrancamos a ensayar, y empezamos a ensayar, y era la orquesta que habían armado para ir a tocar a todo el cumpleaños 15 de las hijas de los oficiales del Liceo Militar. Y cuántos casamientos también, cuántos oficiales. Entonces salíamos para todos lados. Y eso hizo además, porque ya ahí, viste, empezamos a sacarle jugo a la orquesta, empezamos a tocar y empezamos a salir y a tocar. Entonces cada vez que había intrusión, justo teníamos que ir a ensayar con la orquesta. Y el Liceo Militar estaba donde estaba la usina cultural, allá del otro lado, claro, de Santa Bernardina. Y acá donde está Vialidad vivía el coronel. Y entonces, para no distraer a los demás, el ensayo de la orquesta se hacía acá, donde estaba la casa del director. A la entrada de Durazno, digamos. Seguro, en la cabecera norte del Puente Nuevo. En el otro lugar, digamos. Entonces, cada vez que había intrusión o algo, nosotros teníamos que venir a ensayar. Y nos veníamos a ensayar. Y entonces no hacíamos intrusión. Ahí está. No, tenemos que ensayar porque el fin de semana tenemos tal cosa. Claro. Le pedíamos al oficial de guardia, y nos traían para acá y acá ensayábamos hasta tarde cuando volvían. Ya había terminado la intrusión. Y nos quedábamos los días de deporte porque había fútbol y esas cosas que nos gustaban y hacíamos. Pero esas cosas, viste, nos dio. Y bueno. ¿Y cómo fue esa experiencia con el bajo? Y bueno, y ahí me gustó, pero claro, música tropical y tango. Pero después que aprendí, olvídate, nunca más. Toqué el bajo por partitura. O sea, sabía, pero me aprendía las canciones por oído y tocaba. Claro, ibas ahí. Y fue buenísimo. Y bueno, cuando salgo, había 2 compañeros que estaban en la orquesta también, que eran de Durazno. Cuando salimos, armamos una orquesta. Pero música tropical no, queríamos rock. ¿La armaron ustedes después? A gusto ustedes.
nos fuimos al liceo militar. Claro. Ya estábamos en el otro liceo. Y otros compañeros, entre ellos Alberto Ruiz Díaz, uno que era agente de policía, que cantaba en la orquesta del liceo militar, cantaba muy bien. En esa época estaba de moda Cotopaxi y Queguay, era lo máximo. Y Graduado, que estaba empezando, pero Cotopaxi y Queguay era lo máximo. Entonces, cuando se arma esa orquesta, me invitan a tocar el bajo, porque ya me conocían, pero nosotros queríamos, en realidad, yo me había juntado con otros amigos y queríamos tocar rock. Éramos unos gurises, queríamos una orquesta de rock. Y entonces empezamos a ensayar rock con unos compañeros. ¿Qué rock se escuchaba en ese entonces? ¿Inglés? ¿Beatles? ¿Demás? En inglés, sí, en inglés, la mayoría en inglés. Y después algunos, en aquella época me acuerdo que en Durazno la única orquesta que había de rock era Platea Alta, pero venían de Mercedes, me acuerdo de una orquesta espectacular de rock y venían otros de otros lugares. Y después estaba Nebulosa, que hacía un tipo pop, ¿no? Un rock más comercial, en español. Y nosotros, bueno, no defendíamos, ¿no? Y había unos compañeros, y me acuerdo que en ese grupo estaba el tema de los VG, claro. Todo eso, ¿no? Toda esa movida. Apocalipsis le pusimos a la orquesta. Uno positivo, ¿verdad? Uno positivo. Y bueno, y hacíamos rock. Pero ¿qué pasa? Bueno, pero iba bien. Pero era una cosa muy rústica, digo, teníamos los instrumentos espantosos. ¿Hacían covers o canciones? Cover. No había nadie que escribiera. Hacíamos cover y ensayábamos más de lo que tocábamos una vez cada tanto. Me acuerdo que hicimos y no teníamos amplificación, entonces empezamos a alquilar amplificación para tocar, un lugar de ensayo, y me acuerdo que Roberto Silva, que hasta ahora sigue con los gurises ahí amplificando, amplificaba la charanga, que era una de las orquestas que andaba en esa época, y nosotros le alquilábamos para tocar rock. No nos contrataba nadie. Habían bailes por todos lados, música en vivo, las discotecas en ese momento no existían. Es cierto. Entonces había muchos bailes, pero no te contrataban. Rock tocaba Platea Alta y de casualidad algún baile de campaña. Una vez nos contrata, a través de Roberto o alguien más. No, mirá que tengo un baile de campaña, pero tiene que hacer algo más. Tiene que hacer alguna cumbia, algún tango, alguna cosa en campaña. Y dice, Rock puede hacer una entrada después. Y un rock comercial, ¿viste? Tampoco era muy pesado. Sí, claro. Y arrancamos con la cumbia, bueno. ¿Qué pasa? Arrancamos con la cumbia y empezó a sonar bien con la cumbia. Y vimos que con eso podíamos hacer plata. No para nosotros, para comprar instrumentos. Claro, para mejorar el grupo. Y arrancamos a laburar con la cumbia y nos vendimos por el bajo precio de la necesidad. Nos transformamos en una orquesta de música tropical con la que trabajamos como 8 años. Bien, bueno, entonces fue un paso. A mí me sacó los pelos muchas veces orquesta. Muchas veces. Y se trabajaba. ¿Y siguió llamándose Apocalipsis? No, ahí la cambiamos. Ahí se llamó Renovación Latina. Ahí apareció. La primera integración de Renovación Latina fue Alberto Ruiz Díaz, que era el que estaba ya cantando en la orquesta que decía de su meta. Tabaré Charlo, que el Gordo Tabaré tocaba el teclado, era un guacho, tenía 15, 16 años, un guachito era. Estaba Alberto que cantaba y tocaba la guitarra, yo tocaba el bajo, Tabaré el teclado, el Gordo Hugo Cor tocaba las pailas y Walter, no me acuerdo el apellido ahora, que tocaba las tumbadoras, éramos. ¿Y vos cantabas también o no? Hacía coro, casi que cantaba Alberto, porque además vos lo escuchabas y era Correa de los Cotopaxi. Vos escuchabas a Alberto y no era que le imitaba, le salía el tipo igual, ¿viste? Pero cantaba muy bien y cantaba Hugo Cor también, entonces yo hacía algunos coros, que hacía el teclado también, y arrancamos a tocar, y nos fue tan bien que nosotros en unos pocos meses juntamos unos mangos y nos fuimos donde era Mangarelli en Zorrilla y el 18 de julio, que fue la primera casa que trajo instrumentos musicales y electrónicos para vender acá, y se trajo toda la colección Giannini de Brasil importada, y empezaron a aparecer los primeros cubos compactos, porque al principio usábamos unos cajones muertos, decíamos nosotros, porque eran unos parlantes altísimos que tenían para poner a los costados las columnas para las voces. Cuando compramos esos compactos, le compramos, estaba Tiscordio allí, que era el gerente, y hablamos con él. Tiscordio estuvo años. Y nos conocía y nos dijo, bueno, yo se los doy y ustedes todos los lunes me hacen una entrega. Teníamos baile el fin de semana y en unos pocos meses compramos guitarra eléctrica, nueva,
bajo eléctrico nuevo y todos los equipos. Y Un parche éxito. para las pailas, las tumbadoras, todo. Espectacular. Todo color beige, madera natural. Y nos hicimos unos trajes marrón chocolate. Camisa blanca con chabó y moñita. Moñita, así, tipo cowboy. ¿Sí? Sí. Traje con el chaleco abierto así con chabó. En ese momento una orquesta así, vestida así, que no era muy de moda, ya Claro, empezaron a aparecer sí, las sí. primeras. Yo siempre digo, cuando Caribe Coca apareció con aquella ropa del Carnaval de Montevideo, fue el furor. Bueno, nosotros arrancamos con esa ropa acá. Panameño usaba traje negro, otras cosas, pero claro, éramos todos gurises. Sonaba bien, arrancamos a laburar y laburamos pila. Trabajamos Claro, como 8 años. profesionalizaron un poco la imagen. Sin duda, sonaba muy bien, Tabaré, el teclado era impresionante. Alberto tocaba la guitarra muy bien, todos nos defendíamos, entonces claro, sonaba bien. Lo nuestro era charanga neta, o sea, charanga, no había instrumento de viento, Son las 13 era en punto. guitarra y teclado, bajo, la percusión y cantado. Lo que hace hoy, yo siempre digo, lo que hace Caracol o hace este muchacho ahora que fue años cantante de Caracol también, el Chacho. el Chacho Ramos o incluso Lucas Hugo. Lucas Hugo es de esa época, Claro. un poco más joven, pero Chacho Ramos de la época nuestra. El loco cantaba en Caracol, me acuerdo que Piris tenía una orquesta también y me acuerdo que venía Mogamo de Montevideo, que Piris tocó un montón de años allá. Toda gente conocida, digo, yo siempre lo hablamos a veces cuando hablamos con los gurises, digo, che, nosotros logramos época, si hubiéramos salido ahora, tal vez éramos crack, porque era todo ese tipo Claro. de cumbia. Y bueno, ahí me enganché con la orquesta. Después descubrí el carnaval porque me invitaron a tocar el bajo en unas comparsa Lubola con Llamarada Duraznense. Me acuerdo que fue la primera comparsa que toqué el bajo eléctrico. Después toqué, bueno, con los hermanos Suárez, que eran impresionantes escucharlos cantar. En Llamarada Duraznense, los hermanos Suárez, impresionante, con el huevo Mateo, que también impresionante. Después seguí tocando el bajo eléctrico en Afrocan, que tuvimos también espectacular, incluso viajamos al exterior con Afrocan, con la banda. Pero ahí ya dejaste la cumbia. No, Ahora. estando en la orquesta, yo arranqué ya tocando, era una locura. Yo un carnaval, mirá la locura que hacíamos, ¿no? Yo en un carnaval salía en una murga, acompañado con el bajo eléctrico en una comparsa, y de noche me iba a hacer baile al Español, al Unión o a la escuela que tenía que ir. ¿A dónde fue? Era una locura. Pero viste, uno era gurí. Y yo qué sé, lo hacía. Y ya estaba, yo me casé a los 21 años, me casé re joven. Y mi mujer me acompañaba y me aguantaba, que yo me iba a los ensayos de la murga, ¿viste? Entonces en aquel momento me acuerdo que en el estadio se hacían los concursos de carnaval y habían 3 o 4 lugolos con bandas cantombas que tocaban y 5 o 6 murgas y competíamos. Y íbamos a esos concursos y salíamos de ahí un bañito y a tocar al baile. Claro, los bailes arrancaban a las 12 de la noche, temprano, y terminaban a las 4 o 5 de la mañana. Pero la murga, pero en realidad la orquesta me dio de comer un montón de tiempo. Yo siempre digo, yo trabajaba, tenía suerte que trabajaba en un estudio jurídico, eran 6 horas. Porque todo esto trabajaba. Pero además trabajaba, sí, en un estudio jurídico tenía 6 horas y si no, era imposible mantener la familia, porque yo me casé, cuando decidimos casarnos, ya mi señora estaba embarazada de Aníbal, del primer hijo, y bueno, yo le digo a mi viejo, bueno, yo me voy a casar, pero yo quiero ir a vivir aparte, ¿no? Porque yo me conocía, todo bien en mi casa, bárbaro, pero viste, el que se casa quiere. El casado casa quiere. Y bueno, me daba para alquilar un monoambiente allí. Mirá, la casa donde yo alquilé era la primera casa que yo alquilé por Eusebio Piri, allí donde está la carpintería Medina, todo madera. Bueno, donde está la oficinita, era un chorizo largo hasta el fondo, era una entrada que yo dividí en 2 ahí, hice como un living, el dormitorio y al final una cocinita con un baño. Y chao. Y ahí viví. Pero claro,
para comer no me daba la guita. Entonces alquilé, los viejos por un montón de meses íbamos a buscar la vianda todos los días. Y bueno, después Pancha, mi señora Francisca, empezó a trabajar y ahí ya era otra cosa. Pero ese tiempo, la orquesta, yo los fines de semana hacíamos baile viernes, sábado y domingo. Y llegaba época de carnaval, imagínate, más. Jueves, viernes, sábado, domingo, 2 o 3 semanas. Porque claro, antes la gente... A ver, no existía la discoteca. Y en Durazno había 2 clubes sociales que trabajaban muy fuerte, que era la Criolla y el Unión, y se intercalaban. Hacían un baile la Criolla, al sábado, así, al fin de semana siguiente, el Unión, y así iban. Es cierto. En esos bailes siempre iba alguna orquesta de rock y alguna tropical. Pero después todo lo demás bailes que había en el Wander, en el Rampla, en el Nacional, que habían baile y también medio se organizaban para no chocarse mucho, eran de música tropical. Y venía alguna de algún otro lado y había orquestas locales. Y después además se hacían baile en las escuelas, la escuela 20, la economía, la escuela... Hacían un fin de semana, hacían carrera de raíz y de noche baile. Baile que arrancaban a las 8 de la noche, ¿no? Y tocaba hasta... Entonces, claro, las orquestas, en Durazno habíamos, yo en un momento me acuerdo que había 8 o 10 orquestas y trabajábamos todas muy bien. Había una asociación de músicos muy fuerte, que además estaba gremiada a nivel nacional. Y había que respetar las normas de esa asociación, porque si no, te cerraban un club. A mí me tocó ser presidente de esa asociación, y yo me acuerdo que tuve un lío grandísimo, porque pusimos a la sociedad criolla en conflicto. Porque, ¿cuál era la obligación? Cuando venía una orquesta de otro lado, de cualquier departamento que no fuera de Durazno, había que poner una orquesta local. Entonces había una orquesta de fuera de Durazno y una orquesta local. Ahora, si venía una de afuera de Uruguay, que venían orquestas de Argentina, había que poner 2 locales. Y me acuerdo que un baile de eso la criolla traía no sé quién, y no quería, y no, tenía que ser 2, no, que nosotros. Entonces me acuerdo, perfecto, que el baile se hizo. Pero a partir de ahí no le iba ninguna orquesta del país a tocar allí. Porque era una agremiación que Durán decía, bueno, tal club está en conflicto, se comunicaba a Montevideo. ¿Y cuál era el motivo que ellos decían para no poner 2 orquestas de...? Y porque le decía que no querían el presupuesto, que ellos estaban compensando con una y que el presupuesto no les alcanzaba, y bueno, yo qué sé. Mirá vos. Estuvieron como 2 meses sin hacer baile. Porque la manera de hacer baile era pagar el monto de una orquesta, que quedaba para la asociación de músicos, después para los fondos de la institución, o bueno, hasta que no levantaba el conflicto, viste, se le penaba por 3 meses, por ejemplo, y no podían hacer baile, porque ¿qué pasa? Si reincidían y hacían baile con otra orquesta de afuera, porque del Uruguay no venían, porque sabe que la orquesta que iba a trabajar allí quedaba fuera del gremio. Había un gremio muy fuerte, se trabajaba muy bien. Y entonces, pero eran pocas las oportunidades, que casi todo el mundo respetaba el acuerdo, ¿no? A veces pasaba. Pero bueno, digo, son épocas, ¿no? Como marcan las épocas, y la orquesta entonces trabajaban muy bien. Hoy la música en vivo, lamentablemente, que además uno va a un show, un espectáculo, y en vivo es lo menos que se toca, ¿no? Hay que ser realista. Hoy los shows, hay todos esos equipos y todos esos aparatos tecnológicos, y hoy grabas todo en la previa y después apretas un botón y se toca solo. O sea, se canta arriba, los instrumentos de percusión son todos electrónicos. Ojo, no quiere decir que no sea bueno. Hoy veo un show del Chacho Ramos, es impresionante, tiene un nivel. Lucas Hugo y un montón de orquestas también. Pero antes la música era en vivo. O sea, ibas y tocabas en vivo. No era lo digital, lo electrónico. Era instrumentos electrónicos, sí, pero música en vivo, ¿no? Allí se cantaba, pero era distinto. No quiere decir que sea mejor o peor. Era distinto. No, son cambios. Pero además, bueno, en la música tuve un montón de experiencia, porque además... Ahora, ¿cómo eso que vos decís, y llevándolo a este tema de la cultura, yo siempre les digo cuando hablamos de esto, folclore uruguayo, argentino, esto, lo otro, me pasó estando en Salta, allá los tipos tienen esto que vos decías, tocan, tienen peñas, tienen lugares. Hoy estaba mirando que hay un festival en San Lorenzo, que es como que se hiciera un festival en Santa Bernardina, va el Chaqueño, Aire, Los Rojas, pero además de eso van un montón de otros, y mientras las peñas siguen funcionando con esa actividad que vos decís que te lleva a dar el tocar todo el tiempo, y eso que fue AMDU en su momento,
qué importante que fue para nuestra cultura. Porque hoy, cuando uno siente que todo eso está vacío, es porque creo que si nosotros no nos imponemos eso, no tenemos forma tampoco de recuperar. Sí, yo creo que sí, la unión hace la fuerza, eso sin duda, y hay que juntarse para lograr a veces muchas cosas. Hubo un gran cambio, lógicamente, porque cuando comenzó el tema de las discotecas, que las asociaciones de músicos de todo el país lucharon, abrazo partidos, para que, bueno, si había una discoteca, obligatoriamente tenía que haber una orquesta, porque después empezaron los bailes solo con discoteca. Claro. Entonces, digo, ahí se terminó la fuente de trabajo para mucha gente. Pero fue un tema que en un momento dado fue imposible y bueno, se perdió la guerra. Entonces digo, yo creo que la música en vivo se siguen haciendo los bailes. Se perdió el furor de la discoteca, porque si bien se hace, no es como antes. En un momento dado la discoteca era lo máximo. Claro, sí, digo, sí. Son épocas. Yo creo que en el folclore, por ejemplo, también, cuando nació el canto popular, un movimiento muy fuerte del folclore nuestro, uruguayo, con el canto popular. Y bueno, después todo el tema de la dictadura también fue una forma de que el canto popular, con un poco un canto de protesta y todo lo demás, se posicionara muy fuerte cuando terminó la dictadura a también, nivel durante muchos americano años. inclusive. Y eso hizo que también los grandes músicos, las figuras que se habían ido, que revolvieran, que volvieron, no dieran espacio a gente joven, gente folcloristas jóvenes que recién ahora estamos viendo que están surgiendo, porque Sí, vos ibas a un festival y estaban siempre los Claro. mismos de siempre. Exacto, inclusive hasta también, yo siempre lo hago en una comparación, porque nosotros es imposible que no nos comparemos con los de al lado, porque es como que no tenemos países chicos al lado nuestro. Esto que vos decías, de chico vos eras influenciado por todo el folclore, es imposible que eso no pase, porque tenés gigantes al lado, ¿no? Entonces, un poco es eso, el folclore uruguayo está más asociado a lo que fue la dictadura y fue muy importante como expresión artística, como expresión popular, Sí. como quizás no lo fue en Argentina, porque en Argentina una vez yo hablando con un loco allá me dice, acá el papel que hizo el folclore en Uruguay lo hizo más el rock acá, no lo hizo tanto el folclore fue como por otro lado, no voy a decir que no lo fue sin duda también, pero no al nivel que fue en Uruguay. Claro. Y el tema, ¿qué pasó? Después Uruguay se quedó sin el rival a quien cantarle, a quien ejercer eso. Y creo que ahí nos desnorteamos un poco en esto que vos decís, que el que estaba arriba decía, yo sigo cantando esto. No, y además los propios generadores de eventos, los propios festivales que hay en todo el país, que Durán no fue pionero, pero hay en todo el país. Vos veías y se repetían las grillas porque siempre estaban las mismas figuras representativas de ese canto. Y además organizados, porque dentro de una productora que los colocaba en todos lados, y eso quitaba espacio a los jóvenes folcloristas, que hoy por suerte estamos viendo, y género incluso, porque hoy vemos cuántas cantantes mujeres hay de folclore. Es impresionante. Sí, bueno, el jueves vamos a entrevistar a Pilar Apeseche, que me gustó mucho. Un montón de gurisas que han salido, han logrado triunfar, y otro montón que vienen atrás que están haciendo sus primeros pasos. Y gurises también, por suerte. Se perdió, me acuerdo, todo el tema de los grupos. Los grupos, hoy no hay grupos vocales o grupos musicales grandes. Incluso, bueno, algunos dúos sí se consigue más. Yo me acuerdo, yo también, esto de la música a mí me llevó a estar en un grupo folclórico. Tuve un tiempo en Voces del Viento, tuve la suerte de estar en ese grupo. ¿En Voces del Viento? Mirá qué Para bueno. mí fue una experiencia maravillosa. En la última etapa de Voces del Viento, ya Voces del Viento había cumplido con una historia increíble. Cuando vuelve a armarse después, estaba Hugo Españolo, que me invita, estaba Daniel Arriola, Francisco Lavandera, entré yo y entró Gustavo Núñez, una voz espectacular, Gustavo Núñez, y estaba José Figueira también, el flaco, y cantamos, hicimos un recital en la Sala Amigo de la Música, mirá vos, que está cerrada, que sigue cerrada. Fuimos al Festival de Folclore invitado. Bueno, eso fue un paso que a mí me llevó el folclore, pero además yo ya venía tiempo atrás, mucho más joven, cuando estaba en aquellos movimientos Cantotal. Yo integraba un grupo folclórico y ahí estuve con Juventud, con la flaca Liz Ruiz Díaz, Karina Ramírez, con Karina. Que tenían ese dúo que estaba espectacular, pero además también estaba Juventud, que tenía el dúo Cáliz, y después además estaba Juventud, que también lo integraba Lilian Rodríguez,
la hermana de Alfredo Rodríguez, que Estaba también el hombre estaba Alfredo también. Rodríguez, estaba el Chaco Figueira, bueno, y la parte musical la hacía. Estaba yo, estuvo un tiempo Tabaré Charlo, que después estuvo otro tecladista, no me acuerdo, y en la parte de percusión estaba el Cachín Arzuaga y había otro compañero también. Hicimos un montón de festivales con ellos. Ahí a mí una de las cosas que me gusta más acompañar el bajo eléctrico es folclore. Me encanta acompañar folclore en el bajo eléctrico. Así que tiene... Porque la música tropical más o menos siempre es lo mismo. Sí, hay muchos arreglos, muchas cosas, pero es más o menos lo mismo. Estamos hablando de la charanga o la sonora. Si hablamos ya de la música tropical, ya que la salsa y otros ritmos, es más complejo. Pero el folclore te da mucho más, hay mucho más ritmo, más ricos, más. Ahí tenés, yo que sé, la samba, la guajira, el carnavalito, el balsecito, sí. criollo. Tenés 500 ritmos distintos, la canción. Entonces digo, normalmente el folclore tiene más arreglos, más. No sé, me gusta a mí, es un gusto personal. Sí. Es muy lindo. Y después tuve una posibilidad de acompañar con el coro municipal en aquel momento, el departamental, el Evangelisti, toda una gira que hicimos con los fronterizos, yo tocando el bajo. ¿Mirá? Con los fronterizos hicimos una gira cuando se inauguraron todos los estadios de la Copa América en Uruguay, el estadio de Tacuarembó, el de Paysandú, el de Maldonado. Se hacía la misa criolla con los fronterizos. Pero pará, ¿en qué? ¿En serio? Sí, en serio. Cuando se hicieron los grandes estadios, entonces íbamos se hicieron varios espectáculos, pero ese fue la misa criolla, se hicieron en cada uno de estos estadios. ¿Y vos tocabas el bajo? Yo tocaba el bajo, yo estaba en el coro y acompañaba el coro tocando el bajo. Cantaban los tenores, pero acompañaba con el bajo. Yo acompañaba con el bajo. Estaba en la percusión el zurdo Díaz. Ernesto Gamboa tocaba las tumbadoras. Estaba el flaco Guerra, tocaba el teclado en algún momento. Pasaron otros músicos también, pero en esa instancia, bueno, los fronterizos vienen a Uruguay y lo contratan para hacer esa gira. Yo los tetelones no lo sé bien porque a mí me dijeron, Walter, ¿vos te animás a tocar? Sí, por supuesto, que no me lo quiero perder. Yo estaba en el coro y bueno, arrancamos a tocar la misa criolla, venían ellos y nos juntábamos un rato antes, ensayábamos y claro, tipo unos cracks haciendo la misa criolla todavía, pues además venían con Zampa Quintilor, venían. Claro, sí. En el coro estaba Pochongo Edad, Rolo González, María Beñongo Rodríguez, había una voz que era impresionante. Luis Alberto Colina, gente, Alma Godoy, una Marta Casavalle, yo qué sé, además un coro que eran 60, 70 voces. Un buen plantel. Era impresionante, veníamos de la época de Evangelisti. Yo cuando entré el coro, Evangelisti estaba Roberto haciendo la práctica para empezar a dirigir el coro. Evangelisti seguía. Y me acuerdo que habíamos participado en festivales impresionantes. El coro había grabado la misa criolla con Evangelisti. Yo no estaba en esa época. Un disco que está el coro municipal grabado con Ariel Ramírez y Jaime Torres. O sea, había un antecedente. Cuando los fronterizos vienen para hacer la misa criolla, el coro departamental de Durazno, creo que venía por ahí la mano, lo convocan a Tarío. Bueno, yo tocaba el bajo. Hicimos una gira y tocamos todo. Nos llevaban para cruzar la cancha en una camioneta hasta el escenario. O sea, y terminaba y había un lunch impresionante y tocábamos, pasábamos. Me acuerdo que, mirá, esas anécdotas que te quedan. Cuando se inaugura el Monumento a la Llamada, nosotros teníamos ese fin de semana que tocar con la banda de candombe de Afrocán en ese acto. El zurdo Díaz, yo y el negro Gamboa, que cantaba en la banda de Afrocán, y el zurdo yo tocaba el bajo y el zurdo tocaba el tambor, teníamos sábado actuación en Tacuarembó y el domingo en Rivera, inaugurando los estadios. Y esa noche, en Durazno, el domingo, se hacía el inaugurar un domingo, creo que caía un domingo o viernes y sábado, no sé, sé que caía al medio y teníamos que estar. Fuimos a tomar Tacuarembó, terminó y nos vinimos no sé qué hora de la madrugada para estar acá el domingo, o actuamos el domingo y nos fuimos a toda Rivera. Qué divino. Una cosa así, ¿viste? Hicimos no sé cuántos kilómetros para poder venir y estar en todo. Esas cosas, ¿viste? Que se dan. También fue una experiencia espectacular. Y bueno, la música... ¿Qué se siente tocando algo religioso en el...? Porque más allá de uno convivir, más allá de uno coincidir o no con la religión, convivimos con ella desde nuestro nacimiento y está entre los pilares, lo demás. Vos sabés que
no sé, para mí la música es toda. Todo es música. Toda es música. Hay temas religiosos. Si uno escucha gospel, la música religiosa, hay cosas muy buenas. Yo no soy un tipo que practica la religión. Sí creo en un ser divino, superior. Soy muy respetuoso de todas las religiones. Creo que hay mucha política y mucho poder en la mayoría, si no en todas, las religiones. Pero a nivel de público, vos ver tocar ahí la misa criolla no. Disfrutaba la parte musical, el escuchar. Bueno, a ver, a mí me tocó ir a Florida cuando nació mi segundo hijo. Nació hoy y mañana tuve que ir a cantar a Florida cuando vino el Papa. Con el coro. Bueno, la ida y la vuelta, de eso me estaba acordando. Con el coro departamental fuimos a cantar y allí habíamos varios coros y apareció un cura que dijo, no, esto lo voy a manejar yo. Vamos a hacer esto. Y el tipo con una guitarrita, no sabe lo maravilloso, verlo allá en el medio del estadio, estábamos todos, éramos no sé cuántas voces, un crack. Como el tipo armó todo y nos dirigió. Un oído del tipo y una facilidad para transmitirte los arreglos y las cosas. Y bueno, eso fue notable cantar, porque vino el Papa y siempre me acuerdo de eso, porque además el día antes había nacido mi hijo del medio, y tuve que, mi mujer me aguantó, que se quedó con el guri chico y me fui yo a cantar. Pero son esas cosas que, yo qué sé, un día cantando con una banda candombe, me acompañé a Trucido con la banda de Trucido un montón de años, y un día estábamos en el Festival de Folclore actuando con Trucido y Jorge Mejese conducía, el gordo Jorge, me acuerdo, y viene y nos dice, che, miren que le vamos a dar charrúa de oro al negro Rada, queremos dárselo cuando ustedes estén ahí porque ustedes tocan candombe, capaz que el negro lo hacemos subir, porque el negro estaba en el cosa. Sí, nosotros chocho la vida. Estamos tocando, cuando estamos por despedirnos hacemos un candombe y nos cortan y entran y dicen que van al negro Rada. Sube el negro Rada a recibir el charrúa de oro, y nosotros en el escenario con todo pronto, o sea, ya veníamos tocando. Y entonces, bueno, que cantate una. Sí, te acompañamos. Sí. Y estaba Andrés Amiazoro, notable músico, con el loco ese, un guacho que aprendí con él, notable. También de una movida musical impresionante, de la época de un montón de bandas. Y estaba Pablo Martínez con la tumbadora. Y me acuerdo que Pablo se paró, toma la tumbadora, y se sentó el negro. Y entonces Andrés Amiazoro dice, ¿qué hacemos? Candombe para Gardel, que lo tocábamos, por ejemplo. Sí, ¿en qué tono, negro? Hacer lo que se te antoja. Y el negro, seguro, claro, a cantar lo que fuera, el tipo un crack. Y siempre nos quedó esa anécdota. Y tocamos en el Festival de Folclore acompañando al negro Rada. Yo hacía un montón de actividades artísticas y el amigo Luis Barragán, fotógrafo, que lo tuve compañero en el diario un montón de años, me sacaba fotos en cuanta cosa me veía y me la vendía. Y ese día estaba en el festival. Cuando lo veo al costado, digo, mirá, si no me llegás a sacar una foto hoy, te juro que me bajo y te mato. Una foto histórica, tomando el bajo y el negro al lado. La tengo, por supuesto, la foto. Y yo qué sé, viste, esas cosas te dan. Y bueno, y yo qué sé, la música fue un recorrido espectacular. Y también la otra, ponele, en alguna vez que vos digas, no sé, acá estoy tocando o no pasa nada, y en definitiva el tiempo te termina mostrando que sí que pasaba algo, ¿no? Toques de eso que capaz que son no tienen trascendencia, en definitiva pasa algo que... Vos sabés que a veces uno se pone a recordar cosas, ¿no? Y hay un grupo en Facebook de Cartotal, por ejemplo, y empezamos a tirar fotos y cosas, y nos acordamos de un montón de actividades, y me pasa mucho con la orquesta, con gente grande. ¿Te acordás cómo bueno estaba la orquesta? Y qué cosa, y si vos ibas, tocaba el baile para divertirte y para llevarte los pesos de esa noche, ¿viste? Y laburar. Nos gustaba hacerlo bien y, por supuesto, disfrutar. Pero uno no se daba cuenta, a veces había gente que te seguía. Claro, ahí está, eso. Y uno lo vivió, yo no lo viví nunca me creí. Al contrario, ¿viste? Mirá, ¿viste? Esas cosas. Nosotros un día estábamos tocando en el Club Nacional, lo convocan a tocar a un baile.
hacíamos todos los temas de Cotopaxi, casi todos los temas de Cotopaxi. Y cuando nos enteramos que venía Cotopaxi esa noche, digo, ¡pah! ¡Qué cagada! Bien, Cotopaxi, van a tocar. Ellos venían a medianoche, tocaban en Flores primero y después venían. Nosotros arrancábamos, hacíamos 2 entradas de 45 minutos y después tocaba Cotopaxi. 2 entradas de 45 minutos. Antes te contrataban para toda la noche, eran 3 o 4 entradas de 45 minutos. No. Antes se tocaba toda la noche. La orquesta que venía de afuera, por lo menos 2 entradas de 45. O sea que ¿cuántos temas tenés que tener preparados? Tenía más, sí, porque ponerle 45 minutos tenía por lo menos 30, 40 temas. 30, 40 temas tenías sí, que tener. Sí. Qué bárbaro. Y si era un baile campaña, olvídate. Cumbia y tango y en carnaval hacía samba brasilera. Y al grito, que te pidan sacarlo. Y además, sí, campaña era otro tema, ¿no? Porque en campaña arrancaba a las 8 de la noche y era a las 2 de la mañana estaba muerto. Claro. Entonces después ya dijimos, no, nosotros vamos y hacemos 4 entradas de 45. Si piden más, bueno, el contrato es otro. Entonces la maestra decía, sí, pero vieron tomar plata, bueno, hacemos una cosa. Si usted no autoriza, después de esas 4 entradas, quieren más, pasamos la gorra. Hacíamos más plata pasando la gorra, porque claro, aquellos indios a las 4 de la mañana estaban a lo mejor del baile y seguían hasta las 6 en campaña. Entonces empezaban a pasar la gorra, remataban una torta 4 o 5 veces las maestras, porque la donaban, empieza que la donen, la donaban y la remataban de vuelta. Qué compromiso ganarte la torta. Cuando, sí, además es, pero no, los vecinos todos querían colaborar. Era la forma también de decir, yo colaboro, compro la torta y la doy. Pero esa noche dijimos, viene Cotopaxi, estamos regalados, ¿qué hacemos? Vamos a los graduados. Todos los temas de los graduados los seleccionamos y otras bandas que también hacíamos, adaptábamos a veces muchas cosas de Sonora y las hacíamos charanga nosotros. Teníamos repertorio, hacemos 2 entre 45 que no sean temas de Cotopaxi. Y después dice, no, pero Cotopaxi viene después de la medianoche, en la primera media hora podemos hacer igual. Bueno, está, porque nos salían buenos, nos gustaban. Estaba de moda, ¿verdad? Estaba de moda. Empezaba la guitarrita aquella chingui 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 que tocaba Correa, que Alberto Rudiera tocaba igual, y cantaba espectacular. Primera media hora, arrancamos a tocar. Ponele, eran las 12 de la noche, 11 y media. Sí, había poquita gente en el baile. Pero a esa hora había que arrancar porque el baile arrancaba a esa hora. ¿Sí? Cuando arrancaba a tocar, se empezó a oír. Estaba toda la gente afuera, estaba tocando. Estaba tocando y ponele iba 15 minutos. Vamos a hacer unos temas de Cotopaxi. Vemos que entran un montón de gente y los bailes, viste, vos lo conocías todo. Entran unos locos y se ponen en la barra así a lo largo. Recuerdo que estaba así donde la cancha, a lo largo había una barra. Todas. Y nosotros seguimos tocando. Se paró enfrente así, terminamos. Tío, loco. No, nos aplaudía, ¿viste? Nos aplaudió, se acercó, che, Ulises, qué bueno, qué, le paremos a qué bueno los temas con Cotopaxi, no sé cuánto, sí, nos gusta mucho, no sé qué, no sé cuánto. Y viene el otro y dice, ¿vos no te das cuenta, hermano, que estás hablando con Jesús, ¿cómo es? Con Correa, no me acuerdo el apellido ahora, el nombre. Dice que el cantante Cotopaxi, no, nosotros queríamos morir. No. En Flores se había suspendido el baile y se vino para acá. No. Los locos se arrimaron, no, pero mirá qué espectacular, te juro, dice que llegamos. Si ustedes hubiesen sabido, no tocábamos. No lo tocábamos. Pero además el loco dice, nosotros llegamos. Dice, tienen un disco de nosotros tocando. Buenazo. De no joda. Te juro, está espectacular, güey, dice que bueno, no sé cuánto. A partir de ahí se hizo una amistad. Los locos grababan un cassette, en aquel momento, nos mandaban los cassettes para que nosotros, claro, ellos ganaban también, ¿no? Porque vos cada vez que tocaban en un baile tenías que declarar los temas que hacía por el tema. Pero fue tan así que esa noche, como terminó el baile, nos invitaron y tocamos las 2 orquestas juntas. Sí. Te juro. Viste, esas cosas que no te va a olvidar nunca más. Terminó el baile de 2 orquestas juntas tocando. ¿Ves? Son esas cosas como decir, ¿qué parió? ¿Viste? Yo que se te da. Antes los locos, los graduados también. Había otra apertura también capaz de los... El Lobizón, el director de los graduados, el de Queguay, porque Queguay también era otra orquesta. Queguay venía acá. Que hoy tiene una agencia de ómnibus impresionante. El tipo arrancó de utilero, después compró un micro para empezar a llevar la orquesta y terminó siendo dueño de la orquesta. El tipo le mandaban discos de Colombia y de todo Centroamérica, y el loco acá los adaptaba con la orquesta y tocaba el tema acá. Él hizo un disco que se llamó La Charanga del Interior y ahí invitó a Renovación Latina para que vaya a grabar en tren. Había que pagarse todo, íbamos en tren porque queríamos ir a grabar un tema. ¿Entendés? Era 6 temas del long play de Queguay y del otro lado 6 temas de 6 charangas del interior. Yo qué sé, ¿viste? Y son esas cosas que hoy son inimaginables.
Señoras y señores, estamos hablando con Walter Fumero. Vamos a ir a una pequeñísima tanda y volvemos en un ratito porque ahora vamos a hablar de esta cultura nuestra de cada día, de la de actual, digamos. Hemos repasado los lindos momentos vividos. Pausa y ya volvemos. Pa' no llamar la atención y arranca por la bajada, pateando lo que dejó. Sabe que de ese amor solo le queda rencor y un recuerdo tibio que se le enfrió. Maya Castro suena en el aire, justamente detente en el aire, 3 años y hoy es 5 de agosto, 3 años y 2 días detente en el aire, esta linda aventura musical y cultural. Aprovecho para decirles, a las 21 horas siempre está la hora de la música de Durazno, ahí se encontrarán con los músicos nuestros que además dentro de las 24 horas siempre andan por ahí por la vuelta apareciéndose de rato. Walter, seguimos con esta charla contigo. Hay cosas, viste, que parte de esto uno porque no sabe, pero es parte del objetivo de esto, que es conocernos, saber porque vos si algo, quizás por tu forma de ser, pero vos si algo no representás es todo lo que has hecho. Y no sé, viste, porque Claro. Me pasó, por ejemplo, cuando dijeron... hablamos como una hora de música. Claro, pero Imagínate. cuando dijeron lo más reciente, ponele, ¿no? Walter asume la coordinador de cultura. Y yo digo, está buenísimo porque Walter está yo y otro que estaba en la vuelta a la cultura dice, che, qué bueno porque ahora Walter... Y bien, entonces vos decís, pero pará, ¿no? Yo que soy muy muy nuevo de esta historia y no conozco mucho, pero quiero decir, hay un montón de recorrido que no creo que sea solo yo No, hay mucha gente que no tiene idea. el que no tiene idea. Sí. Mirá, Mirá, yo ahora... pero creo que porque vos tampoco has hecho ese cartel. No, nunca lo hice por satisfacción personal primero, porque me gusta todo lo que es arte, cultura, y porque lo disfruto. Después si la gente lo disfruta conmigo, vamos arriba, mejor. Antes de ir al presente voy unos pasos atrás. Ese gusto cultural, ¿en tu casa se dio por alguien o fue tuyo por iniciativa propia? Cuando niño, ya te digo, yo arranqué por el tema de la música, la guitarra, que me gustó, eso me fue llevando por todo ese camino que recorrimos. Me enganché con el carnaval, que pasé por todas las categorías. Lubolo, tocando el tambor en las bandas, bailando, fuimos a Paraguay a bailar con el grupo de Lubolo, murga, parodismo, que fuimos al Teatro Verano a competir con parodistas, también tuve la suerte, música, bueno, hice todas las categorías de carnaval. Ahora mirá. Pero en la familia, ¿dónde estaba ese No. Nadie. Yo tengo un tío, hermano de mi mamá, Emilio Cardoso, que es un excelente dibujante, fue el que hizo el logo de Mediodía Juntos. Uh-huh. Trabaja artesanías muy bien, fue Añares, pintor de la Fuerza Aérea. ¿Cómo me dijiste el nombre? Ya lo voy a buscar. Emilio Cardoso. Vamos a buscarlo. Y que también tocaba la guitarra y cantaba, pero digo, era una cosa, a ver, que lo hacía por hobby, nunca fue profesional, podemos decir. Ya lo voy a encontrar. En Facebook está. Ahí está. No sé si tiene alguna otra red. Pero bueno. Pero nunca hubo una... Claro, después sí, con el tiempo en mi familia, la de hoy, sí, claro, se dio porque, bueno, yo conozco a Francisca, por ese lado, no sé. Otra cosa porque entre los dos se potenciaron y generaron... Ella me llevó a la parte de teatro, tuve como 20 y pico de años con Uruguay Marrero junto a Francisca y Julio Lavandera y otros compañeros en grupo teatral. Yo siempre trabajé mucho también desde el punto de vista gremial, podemos decir, tuve asociaciones de músicos, pero después tuve en todo lo que era la dirigencia a nivel teatral,
representando al pequeño teatro, primero el Grupo Teatral Durazno, representando en Montevideo Nati, después al pequeño teatro también, estuve trabajando en el ministerio representando a todos los teatros del país como directivo de ATI. Entonces eso te vincula a un montón de cosas y lógicamente en mi casa nos sentábamos a hablar y no hablábamos de fútbol, no morimos de hambre, ni de política ni de religión, entonces claro, tengo una hija que es bailarina profesional, el otro es músico, percusionista, profesor pero tu vínculo entonces es autodidacta con la cultura. Y yo creo que sí, que fue la vida que me tocó, me gustó, siempre me gustó el arte y se fue dando y por eso te digo, tengo un recorrido. El otro día tuve que hacer un currículum, porque estamos presentando al ministerio por un proyecto que estamos con una obra de teatro, 45 horas de teatro hecho. Claro. Y bueno, decís, loco, empezaba a contar, decís, che, pero claro, y 25 años en Grupo Teatral Durazno que hacíamos 2 o 3 obras por año. Y tras a sumar, claro, entonces... Y mucha gente no lo conoce, pero es algo que yo que sé, no, ya te digo, yo no lo hice nunca pensando. Creo que gracias a todo eso, y creo que además me tocó, porque viste cómo se dan las cosas. Yo arranco a trabajar en el diario, que trabajé 29 años escribiendo de cultura, porque el director del diario me dice, cuando el que estaba se fue, las personas que hacían las páginas de cultura se fue, yo ya estaba en el diario, trabajaba en la parte administrativa, me dice, Walter, vos vas a todos los conciertos. Claro, mi hijo tocaba piano y iba a los conciertos. Va a todas las obras de teatro, yo hacía teatro. Pasá metido en el carnaval, me siento, ¿qué te falta? Nada, sentate y contame lo que pasó en todos los lugares que haya algo, contame. Y yo de periodismo no sé nada. Bueno, Carlos Román se le antojó que yo podía hacerlo y descubrí que era una profesión que me apasionó y lo hice toda la vida, que aprendí, impresionante lo que aprendí, y a partir de que empecé a escribir esas cosas, empecé a formarme en todo lo que pude. Hacer cursos acá, en Montevideo, incluso en el exterior. Tuve la suerte de ir a Ecuador becado por la OEA, hacer todo un seminario, o sea, un montón de cosas. Y eso yo creo que es parte de lo que te da ese conocimiento general de cultura. A mí cuando me convocan para ocupar el cargo de coordinador de cultura, yo lo hablé con Vidarín, que fue el que me convocó, que hacía como 6 meses que me venía amenazando, Walter, tenemos que hablar, y bueno, cuando vos me digas, yo qué sé, yo no voy a venir a esperar que vos me atiendas. Cuando me llaman, me plantea eso, digo, mirá, a mí la política no me interesa, no, Walter, justamente, yo quiero a alguien que me... Perfecto, de esa forma, tengo que decir que hasta el último día que estuve, nunca nadie me planteó nada del tema político. Y todo lo que traté de hacerlo pude hacer, me quedaron enorme cantidad de cosas en el tintero, pero a veces por la propia gestión, más allá de la gestión, la propia forma que trabajan los entes públicos. Claro. Yo nunca había trabajado a nivel público y bueno, es un tema que a veces parece que remanda un leche. Bueno, a nivel privado hay algo que no te sirve, levantás el teléfono y decís, mira, esto no va más, así no me sirve, cambio y busco otro, o hago esta otra. Y en el público no tenés vuelta. Y ahora, vos que estuviste vinculado a la parte cultural desde todos los lugares, ¿no? Primero admirándola, después haciéndolo, después llegando a ejecutarla en distintos niveles, con mucha gente, con poca, con todo lo que ha pasado. Después estando en la parte, digamos, municipal que tiene algo que ver con toda la realización. ¿Dónde te parece, dónde está parada o qué salud le ves a la parte cultural en estos días donde parece desde afuera que hay muchas cosas que hemos perdido? Hoy vos hablabas de la banda musical, de las bandas que pasaban en las calles, los fechas patria, un poco decíamos, hay muchas cosas que uno mira en retroceso y dice, esto hemos perdido. Esto que hablaste de AMDU, tener una asociación de músicos, exigir a determinadas personas que se actúe, eso genera, se pierde cultura. Uno parece que se perdió mucho. ¿Vos cómo ves? A ver, yo por la experiencia de estos últimos años, yo tuve 3 años en la intendencia más o menos, la primera sorpresa que me llevé fue cuando fui al primer encuentro de directores de cultura a nivel nacional, que tuve una muy calurosa bienvenida porque la directora nacional de cultura, que era Mariana Weinstein, me conocía porque yo había sido dirigente de ATI y había tenido reuniones con ella representando al Teatro del Interior.
Y en su discurso de bienvenida, que me dejó boca abierta, pues no lo esperaba, lo primero que dijo, qué bueno que tenemos a alguien que está en la cultura, que es un cargo de cultura, porque lamentablemente la mayoría de los directores de cultura son cargos políticos. Entonces hay gente que no tiene nada que ver con cultura. Y resulta, hablando con el resto de los directores, y habían un montón que sabían de cultura, pero había otro montón que no tenían ni idea, que estaban allí porque era un cargo político. Entonces, vos nunca se te va a ocurrir poner de ministro de Hacienda o director de Hacienda a alguien que no sea un contador, por lo menos, o un economista. Claro. En cultura no pasa lo mismo. Entonces, no es de Durazno, es a nivel nacional. Los directores me decían, escúchame, yo pierdo una tarde entera para que el intendente me reciba y me diga ok para algo. Y me dice ok y después pierdo 1 o 2 o 3 tardes con el director de Hacienda para que me lo apruebe. Y vos escuchás las campañas políticas. Ahora, y todos hablan de deporte y cultura. ¿Cuánto le dan a la cultura? Ahora, ¿y por qué te parece que hay una... No es la palabra negación, pero hay un cierto vacío hacia la cultura, digamos, de esto, de la importancia? La hablamos cuando necesitamos el voto y después quizás que nos pone en duda. ¿Por qué? Porque el arte es muy abierto, muy opinable, porque no... Yo creo que la gente que trabaja en el arte, la gente que en general, ¿no? Tiene una cabeza mucho más abierta que normalmente una persona que no. Porque se desarrolla otra parte del cerebro que normalmente no la desarrollamos. Ese hemisferio que trabajamos tan poquito, Claro. y hace seres pensantes. Y no es tan fácil convencer a un tipo pensante, a un ser pensante. Claro. Es gente muy crítica por lo que hace, por su propio trabajo y el de los demás. Entonces no es tan fácil convencer a esa gente para que te vote. Claro. Yo creo que igual, porque además, es lo que yo te decía, todas las campañas políticas de la cultura, y después cuando llegan los hechos, no sé si está ese falso concepto que la cultura no te da réditos económicos, que no es cierto, que la cultura no te da voto. Yo creo que no es así. No. Porque si vos sacás cuenta cuánta plata te da el Carnaval de Montevideo, Claro. te da mucho más, que es lo segundo ingreso del país como el turismo. Está después el turismo. No, y que Por decirte algo. de hecho en muchas intendencias se usan los festivales y las expresiones culturales. Por ejemplo, llegan épocas de elecciones, hacemos un par de festivales buenos para lograr el aplauso del público y que la gente se nos acerque a nosotros. Termina siendo como una mano que saluda, una mano cálida que todos quieren, que todos valoran. Y por eso creo que se sabe. Ahora, ¿por qué no hay creo que vos lo has planteado, pero ¿por qué no hay un estudio cultural? Un estudio a largo plazo, de decir, bueno, ¿qué pretendemos de acá? ¿Sabes lo que vamos a pasa? hacer? Yo creo que hay estudios. Lo que pasa es que nadie lo difunde. Vos nunca vas a ver, rara vez va a haber un medio de prensa, escrito, televisivo, lo que sea, que le dediquen más de 3 minutos. Hay un accidente de tránsito y te lo pasan 10 veces. Un asesinato ni hablemos. Y va gente en vivo. Porque la gente, claro, vos publicás algo en una red social, un análisis profundo, lo que sea, y te lo leen dos. La gente no lee, lamentablemente socialmente estamos lejísimos, y yo creo que a nivel, es cuando más a nivel gubernamental, a nivel nacional y departamental, hay que hincarle el diente, porque yo creo que estamos lejísimos. Mirá, a ver, si me decían Durazno, que es lo que más conozco, porque conozco de referencia de otros departamentos, pero Durazno hoy, con la cantidad de habitantes que tiene, con la cantidad de eventos que se hacen y con la actividad cultural que hay, que yo no lo digo por estos años que tuve yo, lo digo por los 29 años que escribí cultura, y siempre me enojaba porque me decían, no, en Durazno no hay nada, y yo todos los días escribía 2 páginas enteras de cultura. Entonces, que no te interese otro tema, pero que hay. Porque inventar no podía. Claro. ¿No? Entonces digo, a ver ahí. Ahora, fomentémosla, busquémosle la vuelta. Unamos los músicos, unamos los que hacen esto, unamos los pintores, busquémosle la vuelta.
A ver, Durazno debería tener una dirección de cultura, por ejemplo, como mínimo. Porque ¿qué te permite? El coordinador de cultura. Durazno es una de las pocas intendencias del país que no tiene director de cultura. Es cierto. ¿Está? Sí. Que no quiere decir que sea la solución, pero puede ser un pasito más. Porque ¿sabes lo que pasa? Toda la semana, en cualquier intendencia del país, se junta el intendente con todos los directores para ver qué hacemos, cómo vamos, para dónde queremos ir. En esa mesa, el director de obra dice, no, mirá que yo en esta plaza quiero hacer esto. Y algunos van a decir, che, ¿por qué va a hacer eso? Por esto, por esto y por lo otro. Y va a tener para discutir con todos los demás directores para entenderle que yo voy a hacer eso por esto y por esto. Y seguramente los pueda convencer. Ahora el director de cultura no está, porque no existe. Está un director de promoción social, en el caso de Durazno, que tiene atrás de él cultura, deporte y la parte social. Seguramente podrá plantear una de alguna de las áreas. Entonces, el director por lo menos va a tener herramientas para decir, bueno, no, yo quiero hacer esto porque así. Empezando por ahí. Segundo, tu acercamiento con el resto de los directores es mucho, son un par. Si yo voy a ir a discutir con el director de Hacienda, le voy a decir, pero yo soy director como vos. Y ojo que no se malentienda. Yo tengo que reconocer y decirlo públicamente que a mí todos los demás directores de la intendencia me trataron como un director más. Todos. Claro. ¿No? Igual, pero uno... En la formalidad igual no lo es. No es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Más allá que yo los directores de promoción social que tuve también siempre me dieron para adelante y el propio intendente. Pero no es lo mismo, porque un director de cultura tiene un presupuesto propio. Claro. Yo tengo tanto para gastar y lo puedo disponer como a mí me parezca que está mejor, más allá que necesite lógicamente el ok del intendente, porque es el que gobierna. Como cualquier otro. Pero entonces digo, ahí ya sería un paso más, que podría facilitar al menos la gestión. Porque hay muchas cosas que se te quedan en el camino. No es lo mismo que vaya un coordinador de cultura a una de las oficinas de la intendencia a decir, che, este expediente, porque hace 15 días que está. Yo iba toda la semana y me lo movía, no pasaba nada. Porque la gente me conoce de toda la vida, yo soy un tipo mediador, no me gusta pelearme con nadie, nunca le levanto la voz a nadie, y simplemente reclamar o lo que sea. Nunca tuve que ir a decirle al director, mirá, estoy aburrido y tardado, andá y pedí. Nunca lo hice porque, por suerte, pero te quiero decir, va un director, y es distinto ese momento. Que los directores ni van, levantan el teléfono y llaman. Pero digo, y después creo, yo en el camino a mí me quedaron 500.000 cosas, porque lógico, yo qué sé, vos vas en el tiempo viendo cosas, tenemos un taller de artes plásticas que no tiene un director. O sea, Lucy es fenómena, es la número 1 y es el alma del taller. Pero ella misma dice, yo no soy la directora. Yo soy directora de carrera, pero no la directora técnica. Se fue Rovira y nunca más se nombró un director. Se fueron como 3 profesores o 4 se jubilaron del taller, otros se fueron y no se han puesto cátedras nuevas, por ejemplo. Se me ocurre el taller porque es lo que se me ocurre ahora, pero hay montones de áreas que habría que trabajar de otra manera. Y voy a decir, ¿y vos que tuviste, por qué no lo hiciste? Y porque no me dieron los tiempos, porque hay muchas cosas que propuse y no tuve eco. Digo, cosas, pero además a veces cosas sencillísimas. El otro día me decía uno en la calle hablando de política, me dice, ¿sabes lo que pasa? Dice que nosotros cuando votamos no leemos ningún programa. Ay, sí, entonces, eso es muy probable. Entonces, a veces no hay que exigirle, ni hay que pedirle cuando, por ejemplo, falta algo de cultura, por ejemplo, y no hay nadie, porque si vos le decís a alguien, no, pero no estás haciendo tal cosa de cultura, te dice, sí, pero no, es esto que hablamos recién. No hay alguien encargado propio de cultura a quien responsabilizar, porque vos no eras, porque el director tampoco te puede decir, yo tengo deporte y la parte social. Imagínate, la parte social siempre para una intendencia va a ser como un semáforo en rojo. Entonces, yo siempre digo eso, claro, cuando uno compara el arte con estas cosas sociales, obviamente, vos precisás un plato de comida, precisás la gente, no estamos. Ahora, está ese otro alimento, que es el que por ahí se niega, porque el deporte de por sí tiene la puerta abierta
del éxito fácil que hoy se ve por todos lados, te contratan de cualquier lado, si el gurí juega bien, la gurisa anda bien en tal deporte. En Uruguay todavía estamos más No, y solo hoy vinculados por al fútbol. suerte, que hace muy bien a la azul, hoy está de moda practicar deporte. Exacto, y hoy con ¿No? toda esta onda está de moda. Hasta eso. Ahora, en la parte cultural, hasta que yo creo que no entendamos esto, la definición de la cultura, hacia dónde llega, qué va, qué toca, qué no toca, porque es un mundo de actividades. Porque vos decís, yo fui coordinador de cultura, seguramente no te dio el tiempo en un año para poder manejar ni siquiera el 30%. Porque uno habla de cultura y piensa en música, en festival. Pues eso es la mínima parte. Sí, incluso en el caso de Durazno, y pasa en otros departamentos también, los grandes eventos ni siquiera están en cultura. Además, pero ¿no? tenés, te Ya están en viene, cultura. la feria del libro, te viene Claro, el evento. pero hay otro tema, Nacho, que yo voy más allá, porque los gobernantes lógicamente tienen el 80% de la responsabilidad. Vamos a poner un número. Porque tienen la obligación, por ser los gobernantes, de fomentar de dar ahí. todo eso. Pero la gente también tiene que trabajar en ese aspecto. Porque, a ver, no, porque todas las bandas de rock no tenemos ni dónde tocar. No, porque los burguistas, los carnavaleros no tenemos ni dónde hacer cosas. No, porque... A ver, pongámonos las pilas, muchachos. Yo siempre digo, la Intendencia tiene un fondo que puede apoyar un montón de cosas. Y lo hace. Pues la Intendencia, yo tengo que decir que, por lo menos durante yo estuve, nunca le negaron a un grupo de danza que tenía que viajar a colaborar con un transporte. O colaborar con un festival privado. Más allá de los propios elencos de la Intendencia. Con otros elencos externos. Ahora, hoy a nivel nacional, no de ahora, de hace muchos años, hay un montón de llamados. Yo sé que hay que competir. Pero a mí me pasó, en más de una oportunidad, que por ejemplo, un fondo regional, no se presente nadie. 6 millones de pesos quedan en banda y terminan volviendo al Ministerio de Finanzas porque no se gastó en cultura. Pero no es porque no, porque nadie se presentó. Y vos decís, yo tengo este llamado, se lo mando. Y bueno, presentate. Sí, pero no me lo dan. No te lo dan, no. Buscá a ver por qué no te lo dan. Porque yo conozco gente que sí se lo han dado, que de acá de Durazno. Y no uno, hay varios. Pero digo, y terminan siendo eso. Como una vez lo ganaron, se presentan otra vez. Y como no se presenta nadie, terminan siempre lo mismo. Ahora simplemente que, bueno, 2 años seguidos ya el tercero no puede ganar de vuelta. O sea, porque también pasa eso. Digo, pero muchachos, cada vez más fácil es entrar a internet. Y si no sabe, buscá a alguien. Yo proponía, che, mirá esto. Se los mandaba. Cualquier cosa vengan por acá. Claro. Contado. Sí, con la mano me recontra sobra dedo. Digo, creo que también es lo que yo decía hoy. Tenemos que juntarnos. Tenemos que... hoy te exige, lamentablemente. Yo creo que toda la vida fue así. Toda la vida creo que fue así. Vamos a ser realistas. La cultura es difícil que te dé para vivir. Son las 4 en punto. Lo que hagas. Si pintas, podrás vender un montón de obras, pero es difícil que te dé para vivir. Si sos músico pasa lo mismo, si haces teatro pasa lo mismo. Pero ¿qué es lo que busca el artista en general? Y bueno, el que escribe un libro, el que por lo menos la gente lo lea, por lo menos la gente te acompañe y lo vea, en busca de que también vos generes esa conciencia colectiva, que diga, bueno, juntémonos, muchachos, trabajemos un poco más en esto. Existe hoy la figura del productor, que antes no era tan conocida, que se dedica a eso. Yo que sé, Ahora, esa idea de AMDU, vos la ves muy, muy difícil hoy. A mí es lo que, por ejemplo, en el caso personal, yo cuando tuve un local, siempre estábamos en contacto con vos porque te íbamos pasando, hacían toques todos los fines de semana, hasta a veces 2 toques por fin de semana, distintos músicos y demás. Me pasaba que los músicos no iban a verse entre ellos. Ah, sí, eso por es ejemplo. Y una vez hice una reunión con unos cuantos para hacer una movilización de músicos. Entonces empezaba el tema clásico del caché y quién va a pedir y cómo. Y bueno, pongamos un piso o algo para no, porque yo. Entonces yo digo, una vez Liscano en una charla en Montevideo de escritores, se enojó de que todos pedían, cada uno, pedía, a una señora hasta pedía jubilación de escritora. Y el hombre le dice, ¿sabes lo que pasa? Dice que ustedes no se leen entre ustedes.
Entonces dice, es difícil que si no hay un movimiento, algo que obligue al político también a mirar hacia ahí, ¿no? Algo que haga que la gente voltee y diga, che, acá hay algo. No sé, porque se juntan a leer en la plaza, porque se juntan a cantar en la plaza, que vos decís esto, bueno, la murga no hay, bueno, loco, pedí o agarrá 2 micrófonos, hoy como vos decías, capaz que tenés el parlante grandecito, o sea, acá cantá, pero que la gente te escuche. Yo creo que hay eso es fundamental. Digo, no nos acompañamos, Claro. no nos apoyamos. Digo, eso es un tema. A ver, hay un caso muy específico. En Flores, un muchacho joven armó una movida que hoy tiene una asociación que es fuertísima y logran un montón de cosas. Y empezaron a acercarse a otras bandas. Entonces digo, acá se puede hacer. Ahora, tenemos que dejar de ser personalistas, tenemos que sacar un montón de cosas de encima y decir, a ver, muchachos, vamos a trabajar en serio. No para mañana, para dentro de un año. Exacto. ¿No? Entonces sí, coordinemos actividades, juntémonos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿sabes qué? Cada una vez al mes, por lo menos una vez al mes, nos vamos a juntar en la Plaza Artigas. Todas las bandas de rock andamos a la vuelta y tocamos. Claro. 3 temas igual. Entre todos ponemos un poco de amplificación cada uno y tocamos. No creo que la intendencia le priva. Creo. Piden No, permiso, de hecho, digo, eso y tocamos. nunca ha sido un problema. Y capaz que empiezan a aparecer gurisos y ah, qué bueno, las bandas de rock, y si les ocurre hacer otra banda y otra bandita y nos juntamos. La orquesta de otra cosa. A ver, acá han habido ejemplos, han habido murgas que dijeron, no, nosotros vamos a hacer carnaval. La intendencia lo hace, bueno, se nos contratan, sí, bueno, si no, igual nos pidieron, yo me acuerdo, yo estaba en la intendencia, pidieron 5 o 6 lugares, hicieron como 5 o 6 espectáculos en los barrios, nadie les pagó nada, loco, fue y lo hicieron. Claro. Lo vio todo el mundo la murga, estaba encantado. Hay un caso muy claro, cuando se formó la mesa de directores de Comparsa Lugola, ¿qué poder tuvieron? Grandísimo. Porque la intendencia hasta miedo le tenía. Que no debería ser así. Pero bueno, pasó, pues yo lo viví estando. Sí, Yo del no estaba otro ni en la lado. intendencia. Del No, yo otro no estaba en lado. la intendencia. Claro, por eso Estaba en eventos, pero me tocó organizar la llamada Claro. 25 por la Asociación de Prensa. Pero digo, eso que da, te da la perspectiva de que si vos te juntás y trabajás en serio, podré lograr cosas. Yo sé que en el caso de las comparsas es muy particular porque hay un evento que son las llamadas pero ojo, si lo dejamos así como va y como siguen las cosas, puede pasar un día que diga, ay, no, mirá la llamada, ¿sabes qué? Bueno, de hecho se Vamos pasó a hacer. de 8 comparsas a 3 o 4 que hay hoy. Claro, hubieron 13. Hubieron 3, claro. Pero eso también, ¿por qué pasa? Porque yo soy un convencido, yo lo veo desde mi punto de vista, con la cantidad de habitantes que hay en Durano, no pueden haber más de 5 comparsas. Sí, también. Pero quiero decir... Comparsa, pueden haber un montón de que salgan a tocar, Ahí está. que salen para Bueno, tocar ese día, pero no son. Bueno, ahí está, pero parte 4, de eso es a lo que hace, o es la muestra mucho de que... cacique y poco indio. Claro, pero era la Nacho, muestra... pero todos los rubros, Sí, sí, pero era la muestra de que había, porque quería decir igual que había como una efervescencia Sí, con claro. la comparsa. Más allá que después, claro, habían 2 o 3 muy despegadas, hoy capaz que las 4 o 5 que están más parejas, y bueno, pero que era una foto del momento, de lo que se había logrado con determinada fuerza, hasta que el organizador superó al evento y pasó lo que pasó. Pero es eso, yo creo que es esto, ¿no? Yo creo que, por eso te digo, yo creo que, a ver, vivimos en un país que se aprobó una ley del artista nacional y nunca se reglamentó. Yo recuerdo que yo estaba en ANDU y ya se estaba estudiando una ley del músico y se aprobó, yo no sé, a largas penas por la mitad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si vos sos músico y te querés jubilar como músico, no podés, porque nunca te dijeron, a ver, dónde, no tenés una caja donde aportar. Claro. Le pasa a los bailarines, le pasa a los Sí, pintores, a todos los artistas de este país. Tenemos una ley que controla el tema de las transmisiones radiales, la televisión. ¿Y qué controla? Acá vos tenés una radio y se te ocurre pasar todo el día el mismo reggaetón, no pasa un solo tema nacional. No pasa nada. No pasa nada. Uno de los pocos países de Latinoamérica, uno de los pocos, no me puedo acordar ahora, no me sale sé que era Uruguay y 1 o 2 países más
que no tenían una ley que regularizara eso. Vos vas a Paraguay y ponés cualquier radio, Guatemala y ponés cualquier radio, el 80% tiene que ser música nacional. Sí, sí. Entonces, un gurí te prende la radio, Bueno, en y te Argentina... va a escuchar música nacional. En Y Argentina... no digo ni que siquiera que género. En Argentina, en Santiago, en los bailes te pasan chacarera. Está aceptada, asociada, Sí, o sí. sea, tienen su propia vida. Siempre hablan de la ley de Perón, que obligaba un porcentaje alto a las radios, capaz que hoy es más difícil, pero Vemos los canales de televisión es y parte de eso, hay canales que son netamente argentinos. tal cual. ¿Entendés? Digo, y entonces los actores que trabajan y hacen películas y hacen cosas, y no tienen por qué, porque los dueños de los canales son argentinos. O de otro país, porque también hay otros inversionistas. Entonces digo, yo creo que los políticos de este país, no estoy hablando de Durán, estoy hablando de los políticos a nivel nacional, de todos los partidos políticos, porque la izquierda siempre se llena la boca que la cultura, y hay muy malas experiencias. Yo trabajé 8 años en Cofonte, en la Comisión del Fondo Nacional de Teatro, y todos los recursos de la cultura durante el gobierno del Frente, te puedo garantizar que el 80% queda en Montevideo y Canelones. El interior no existía. Se implementaban cosas para venir a conquistarnos. Había un taller, venía un docente en Montevideo. Cuando vos a 30 kilómetros o a 20 tenías uno que Tenía nunca. un tallerito, claro. ¿No? O veníamos y te traemos espectáculos de acá, cuando vos acá tenés la vueltita, espectáculos muy buenos. Digo, entonces digo, creo que todos los políticos no tenemos realmente, no le damos bola a la cultura. Porque si no empezamos a proteger nuestros bienes culturales, yo siempre digo en la Comisión Nacional del Patrimonio, y vos decís, declarar un monumento histórico allá, acá, todo también en la capital, algunos en el interior, pero una declaratoria que no te sirve para nada. Claro. No te sirve para nada porque no te dan un mango ni siquiera para limpiar Para mantenerlo. porque nunca hay plata. Bien. Y si ellos, vos vas a decir, es cierto, no tienen guita, ¿y qué pasa? ¿Y el Estado? Porque es la Comisión Nacional del Patrimonio. Hoy hay fundaciones a nivel mundial que apoyan esas cosas. Y el Estado se presenta, esa plata viene, de algún lado se tiene que buscar. Entonces digo, yo creo que realmente el Estado y la gente. Porque que somos el Estado. Digo, si nosotros mismos no nos preocupamos de ir a ver al otro, que es un compañero que hace una función de teatro, vamos a ir a verlo, mirá, hay una exposición de pintura, yo pinto. A mí, miren, que yo siempre digo, ¿no? Hacíamos una exposición de pintura y había que hacer fuerza a veces para que gente vinculada a la pintura fuera. Claro. Entonces el público general, ¿Qué podés pedir? menos. Es lo que decía vos, a veces un músico. Y han habido buenas movidas, porque han habido bandas rock que han hecho unas movidas, hicieron el camping, otra vez, y iban varias, con las murgas, por ejemplo, como hay tan poco, hacen un espectáculo y van las dos y actúan las dos y no se cobran, o sea, voy y te actúo gratis para que vos hagas beneficio para vos, después vengo yo y actúo gratis. Digo, pero eso debería mantenerse en general, digo, agruparse para... Acá hubo toda una movida, la feria, una fiesta, los tipos se movilizaron, trabajaron, hicieron un proyecto que les permitió comprar un montón de amplificación, iluminación. Y fue un grupo de gente que se juntó a hacerlo y lo hizo, y es un movimiento netamente privado. Entonces digo, yo conozco grupos de danzas privados que hacen festivales de bailarines. Todavía un grupo privado que apoyan los padres y un montón de danza, y el tipo ha viajado no sé cuántos países. Sí, la intendencia lo apoya cuando puede, le dan los mangos, pero los tipos trabajan ellos. O sea, vos trabajás por vos, no esperés del otro. Claro. Entonces yo creo que corre por ahí. O sea, no le quito la responsabilidad y la obligación que tiene el Estado en todos los ámbitos. Yo considero, además, eso capaz que sea para otro programa, pero yo considero además que es y lo hemos hablado, a veces lo hablamos con Santiago González. Yo digo, a veces como músico, el tipo que dice, bueno, yo soy músico y ahí le pido, ¿bajo qué ego le pedís vos o bajo qué creencia yo le pido a la intendencia que a mí me banque con determinadas cosas? Porque yo digo que soy, ¿no? Porque está esto, digamos, yo canto, yo toco, yo hago, o yo quiero que la intendencia me dé tanto para tal cosa. Cuando yo no me preocupo en generar determinada conexión por otro lado, que es la conexión con la gente, con esto, con lo otro, para que la gente haga el camino de exigirle al que tiene que contratar, ¿no?
Porque si no, claro, es muy fácil. Llega el momento de los festivales, todos nos colgamos una guitarra y queremos X plata para subir a un escenario. Como el carnaval, todos quieren salir después. Exacto, pero entonces vos decís, hay un trabajo, yo creo que se ha perdido, y creo que es esto de un poco del cambio de la sociedad, de que estamos más encerrados, no sé, pero hay algo de ese camino del propio artista que se ha perdido en decir, bueno, sí es cierto, la intendencia o las municipalidades o los gobiernos tienen que tener algo, pero no pueden ser el soporte de todo. Yo creo que es un tema, sí, yo por eso decía hoy, ¿no? Yo creo que es un tema de gestión, y si vos realmente querés lograr cosas, tener que ser constante, insistir y volver a insistir y buscar la forma, ¿viste? Digo, porque, a ver, hay instituciones, yo qué sé, yo siempre voy a decir, bueno, nombrar el Pequeño Teatro, y sí, el Pequeño Teatro es una institución privada que tiene más de 60 años y ha subsistido a lo largo del tiempo. Y ha salido siempre gracias al esfuerzo de gente común. Claro. Porque si bien ha ganado algún proyecto a nivel del Estado, es porque se ha presentado y ha competido con otros para ganarlo. O sea, no es que vino alguien y dijo, tomá, yo te lo doy. La Asociación Amigos de la Música, se han hecho algunas reuniones, hay un objetivo claro que se quiere poner en funcionamiento. Me parece notable, ojalá se logre. Pero bueno, fue una institución que lamentablemente por motivos X, fuera de responsabilidad de la institución, no pudieron cumplir con una rendición de cuentas porque hubo una empresa que no cumplió, se hizo un juicio, Entonces, bueno, pensemos, ¿queremos recuperar eso? Bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es la gente juntarse. Claro. Porque tenés que constituir esa asociación de vuelta con todos los que quieran realmente laburar y pongámonos a laburar. ¿Qué hace falta? ¿Hay que rendir cuánto? ¿400.000 pesos? Bueno, ¿cómo hacemos? No sé, bueno, empecemos a juntar boletas, pedir boletas a la gente que gasta en construcción, que las pidan a nombre nuestro, hasta que juntemos esa plata, nos llevará. Yo lo puse en esa reunión como ejemplo porque eso le pasó al Pequeño Teatro. Tuvo un montón de años cerrado porque faltaba rendir una cosa. Vino un tipo que había sido fundador del Pequeño Teatro, que estaba en España, se lo puso al hombro, como fue Gonzalo Pérez, y el tipo trabajó 2 años hasta que rindió lo que se debía. ¿Qué? Con el apoyo del Club León, los Rotarios, empresas amigas. Fue comprando boletita por boletita, y no era que no se había gastado la plata, se había gastado mal, porque se gastó y no se pidieron boletas, entonces después... Y acá, bueno, Amigo de la Música pasó algo así, mira, si hay voluntad, pero la gente se tiene que juntar primero. Claro. Porque la asociación de Amigos de la Música hoy no tiene ni socios. O eran socios, pero que no se le está cobrando. Entonces digo, bueno, hagamos un buen grupo de socios. 100 socios. 100 pesos cada uno. Juntemos esa platita para ir viendo a ver qué podemos hacer. Tenemos un local espectacular. Ojalá se pueda. Bueno, y el primer paso, porque después de conseguir una sala de este tipo, ojo, hay que mantener un espacio de este tipo y a ver qué le damos, porque me acuerdo haber hablado la época de los conciertos que se hacían, ya hoy podés hacer un concierto, pero no todos los sábados ni todos los domingos, porque la gente a un concierto de música clásica va muy poca gente. Nosotros tenemos las horas de música y se hacían los conciertos y hemos ido a un montón de conciertos y no va tanta gente. Entonces digo, bueno, hay que buscar, y como es, si se quiere trabajar con entrada gratis o lo que sea, hay que pensarlo de otra manera también. Entonces digo, yo creo que es la gente la principal, los principales que tienen que... Yo qué sé, yo será que a mí toda la vida me tocó gestionar cosas y... Gestionar desde el lugar de yo qué sé, lo hice en la asociación de músicos, la asociación de teatro, en todos los lugares que he estado, y tenés que hacerlo. Y por suerte, ojo, que yo no me creo ni más ni menos que nadie, siempre con mucha gente colaborando. Solo no lo hace, es difícil. Es un trabajo entre todos, entre mucha gente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, disculpa la masita, capaz que fue muy, al contrario, muy larga. No. Sin duda que el tema cultura es un tema para analizarlo a alguien que un sociólogo, en lo que vivimos hoy, ¿no? Porque es un tema, y que estamos nosotros casi que refiriéndonos por exclusiva casi a la parte artística. Sí, ahí está. Que hay muchas otras áreas de la cultura que por supuesto se tocan mucho menos y están mucho más olvidadas, lamentablemente. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, señores y señoras,